Para explicar los mecanismos de cohesión léxica, voy a mencionar brevemente el concepto de cohesión textual, el cual hace referencia a la propiedad por la cual los elementos de un texto se relacionan correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical. Entonces se entiende como mecanismos de cohesión léxica si atienden directamente a las palabras y sus significados, y gramaticales si se emplean recursos morfosintácticos. El primer mecanismo de cohesión léxica es la repetición. Este se puede dividir en dos tipos. En primer lugar, podemos hablar de la repetición exacta y en segundo lugar podemos encontrar la repetición parcial o de lexemas. En cuanto a la repetición exacta en el ejemplo, la autora hace uso reiterado de la palabra chico para aludir siempre al mismo referente. Además de esta, también se repiten otros términos exactos en distintos lugares del texto, como lo son bochornosa, miedo, duda y peligroso. En cuanto a la repetición parcial, en el texto podemos ver la aparición del lexema límite y la aparición de palabras de la misma familia léxica, como lo son límites y limitantes. El segundo mecanismo es de sustitución por sinónimos o cuasi sinónimos. En cuanto a la sinonimia contextual y conceptual en el texto, se evidencia el caso de chico, el cual es reemplazado por el término muchacho y adolescente. El término espeluznante por estremecedor, miedo por cobardía, duda por incertidumbre e inquietud, agresión con ataque, inseguridad con fragilidad, humillación con vergüenza y enfrentarse con oponerse. Estos hacen referencia a un término determinado que puede ser intercambiado sin que varíe el significado del enunciado. En cuanto a la sinonimia referencial, en el ejemplo podemos ver que en cuanto al agresor se refieren las expresiones como el energúmeno, ese tipo y alguien tan feroz, mientras que al testigo de los hechos aluden otras como el chico del tren o el pobre. En cuanto a la antonimia, sirve para dar cohesión al texto porque normalmente contraponen un término con otro que ya ha aparecido antes, estableciendo entre ellos una relación de contraste. En los casos de antonimia en el texto podemos ver, por ejemplo, que ante una de estas situaciones limitantes, la reacción puede ser o bien la pasividad, no hacer nada y mirar al otro lado, o por el contrario, enfrentarse, oponerse y socorrer a la víctima. Otro ejemplo puede ser sufrir una derrota o convertirse en un héroe. La metáfora consiste en la sustitución de un término por otro con el que guarde cierto grado de similitud o analogía. Dos ejemplos claros de metáfora que podemos encontrar en el texto son: va comiéndome por dentro y haciéndome más vulnerable. Otro ejemplo que también está presente en el texto es: he aquí otro caso estremecedor que vuelve a picotearte las entrañas. En estos dos casos, estas metáforas representan las consecuencias emocionales que puede tener los hechos que se están narrando a lo largo del artículo. La utilización de las metáforas lo que hace es aseverar o resaltar un poco más la idea que se está mostrando y en este caso enfatizar más en la idea de que éstas pueden causar graves repercusiones en la sociedad. Calificaciones valorativas consisten en reemplazar el referente por otra palabra que tenga algún atributo con respecto al mismo. Dos ejemplos de calificaciones atributivas que podemos ver en el texto son cuando la autora habla acerca de cómo el muchacho que presenció sin hacer nada la agresión de la adolescente ecuatoriana en el tren. Este es nuestro primer referente. Más adelante se nombra nuevamente, sin embargo se cambian las palabras. Se dice: hemos visto una y otra vez la espeluznante escena. Espeluznante escena se refiere a los hechos que fueron narrados anteriormente. Sin embargo, en esta ocasión se da un valor negativo
a estos hechos. Otro ejemplo que podemos ver en el texto es: este chico es otra víctima del energúmeno. O más adelante vemos como sin duda era peligroso enfrentarse a ese tipo. O yo tampoco entiendo por qué el juez no encarceló a alguien tan feroz. Estos tres hablan del mismo referente, que es el agresor que llevó a cabo los hechos que fueron narrados anteriormente, y nos muestran cómo la autora tiene un punto de vista en contra de los hechos que perpetuó esta persona. Ahora vamos a hablar de las proformas léxicas. Las proformas léxicas son aquellas palabras muy generales que se pueden usar para referirse a otras más específicas. Por ejemplo, en el texto vemos claramente cuando hacen mención de una frase que dice: de ahí el mérito de quienes lo hacen. El verbo comodín hacer, en este caso, que sería la proforma léxica, está sustituyendo a una acción, a un referente, a algo que se están refiriendo. En este caso es el oponerse a los violentos. Entonces este verbo hacer lo que está haciendo es sustituir toda esta cuestión de oponerse a los violentos con una palabra que es hacer. Entonces en este caso están refiriéndose al mismo referente, pero se utiliza una palabra más general, mucho más global para este caso. La hiperonimia también es bastante frecuente en este texto. La vemos, por ejemplo, con el hipónimo ecuatoriana, que se sustituye más adelante por el hiperónimo inmigrante. De igual manera encontramos el hiperónimo sentimiento, que dentro del texto se va sustituyendo por diferentes hipónimos como miedo, inseguridad, fragilidad, que todos tienen connotaciones negativas, lo cual hace que se siga una misma línea de realidad dentro del texto que aporta también una cohesión. Y también aparecen en el texto varios cohipónimos relacionados al hiperónimo persona de edad no muy avanzada, podríamos decir, como son chico, chica, adolescente, muchacho, todo. Bueno, en cuanto a los campos semánticos, es evidente el predominio de palabras relacionadas con la violencia, que es como el tema general que la autora quiere tratar en este texto. Por una parte aparecen varios sustantivos que se refieren a actos violentos como son agresión, ataque, golpe. Otros también que se refieren a quienes son o han sido con frecuencia víctimas de esta violencia, como son los sustantivos víctima, ecuatoriana, inmigrante, judío, o quienes deben juzgar estos actos también, como el juez, o quienes se atreven a socorrer a las víctimas, como ella dice, héroes. Y muchos otros que aluden a los sentimientos, tal como habíamos dicho antes, que son aquellos sentimientos que experimentan las víctimas, como miedo, fragilidad, inseguridad, intimidación, humillación, cobardía. Y también aparecen varios adjetivos de carácter muy negativo con los que la autora se refiere a quienes ejercen la violencia. Entonces acá nos deja entrever cuál es su posición, qué piensa ella respecto a esto. Es bastante interesante porque ella entonces utiliza adjetivos como violentos, racistas, peligrosos, feroz, energúmeno, y a los actos violentos en sí los califica como espeluznantes y estremecedores. Por último, también hay verbos que designan las acciones que pueden llevar a cabo para combatir este tipo de actos, como son enfrentarse, oponerse y socorrer. Todos los procedimientos que acabamos de ver dotan al texto de cohesión léxica, la cual nos sirve para contribuir al objetivo que la autora persigue, que no es otro que el de informarnos acerca de una situación que por desgracia se ve reflejada hasta el día de hoy. Los procedimientos de sustitución permiten incorporar subjetividad y el punto de vista del autor. En este caso, la autora recurre a, en reiteradas ocasiones, calificaciones valorativas negativas para mostrar su postura frente a los sucesos, el uso de metáforas para poner al lector en la situación problema, o el uso de campos semánticos alrededor de la incertidumbre, la inquietud, la duda, acercan un poco más al lector al problema y logran que él reflexione acerca de sus propios actos.